Ok, bienvenidos a un nuevo video. Ya por fin estamos con el patrón número 9 de análisis de oraciones simples en español. Y pues ahorita les voy a explicar cuál es la fórmula, cómo la pueden analizar. Si no han visto los demás videos, pues pueden ir a verlos para que chequen de qué es de lo que estamos hablando. Si hay algún patrón o alguna nomenclatura que no entienden, pues en los demás videos está explicado qué es lo que significan. Entonces ahorita les voy a poner la fórmula, las características del patrón 9 y cómo es que lo pueden analizar. Entonces vamos a empezar. Primero pues les voy a poner por ahí la fórmula. Déjense los pongo. La fórmula pues está fácil, entre comillas, podríamos decir que si ya entienden los demás patrones van a tener la idea de cómo hacerlo y de lo que significa el patrón 9. Bueno, la fórmula del patrón sería la siguiente. Es un sustantivo o sintagma nominal que funcionaría como sujeto del verbo al inicio de la oración. Después seguiría un verbo transitivo que tendría, por lo tanto, un objeto directo, que sería, en este caso, una frase preposicional que se ubicaría en la posición de un nominal y funcionaría como un objeto directo. Después de eso, tendríamos un sustantivo o sintagma nominal que funcionaría como complemento del objeto directo. En el libro de Gartz se hace mención solamente a tres formas distintas que pueden ocupar la última posición de la fórmula del patrón número 9. La otra forma que podría ocupar la última posición dentro de este patrón sería un adjetivo o un sintagma adjetival, o podría ser también un verbo no finito. A estos en el libro de Gartz se menciona que arbitrariamente se les consideraría por posición como nominales. La verdad es que no estoy muy seguro si así sería, porque pues arbitrariamente es como decir, sí, yo digo que es así, entonces no sé si es correcto decir eso, pero pues así viene en el libro. Y en este caso, pues yo voy a poner unos ejemplos de cada uno de estos tres tipos que vienen ahí en el libro para que se den una idea de cómo es que se describen. En el libro realmente viene muy poquita información acerca del patrón 9. Yo considero que le falta información. Si se van al libro de Stechberg, ahí van a encontrar fácil, creo que 2 páginas hablando del patrón número 9, pero en Gartz viene a lo mucho, creo que 2 párrafos o algo así. Entonces, si quieren complementar la información de lo que es el patrón 9 y cómo lo pueden identificar, sus características, pues yo les recomiendo que chequen en inglés a Stechberg. Y si no, yo como quiera, pues aquí les voy a poner unos ejemplos de lo que pude rescatar de ambos libros para poder hacer la explicación de este video. Bueno, ya que tenemos ahí la fórmula, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues una vez que tenemos la fórmula, les decía, son 3 tipos de elementos que pueden estar al final de la fórmula. Por eso les pongo ahí el asterisco. Y se supone que los 3 funcionan como complemento del objeto. La primera forma sería sustantivo más verbo transitivo más la frase preposicional que funcionaría como nominal por posición y como objeto directo dentro de la oración. Y vamos a poner el sustantivo o sintagma nominal. El patrón número 9 se parece al patrón 7 y al 8, pero hay una diferencia que puede ser clave, y es que no tiene complemento indirecto. Es decir, no hay alguien que se beneficia de la acción que realiza el sujeto sobre el objeto directo, sino más bien solamente estamos complementando la información que se da acerca del objeto directo. Entonces, para complementar esa información, tenemos que agregar un complemento del objeto directo, que aquí se identifica como CO. Esto, como les mencionaba, proporciona información adicional con respecto del objeto directo. Para esta última parte de la oración, el sustantivo o sintagma nominal que podemos tener como elemento final podría respondernos a las preguntas a quién o quién, qué es qué o qué es qué, a quién o quién. Esto no viene propiamente en el libro o en los libros, sino más bien es como algo que yo me idealicé o saqué como conclusión con base en los ejemplos que vienen en los libros. Por ejemplo, el ejemplo que está aquí
que de hecho es el que voy a usar en el análisis de la oración, yo puse: los alumnos consideran a Oscar un excelente maestro. Okay, tenemos la oración, ahí está el sujeto del verbo, que son los alumnos, está el verbo transitivo, que es consideran. A Oscar es una frase preposicional que funcionaría como nominal y objeto directo, y un excelente maestro sería el complemento del objeto directo, que es Oscar. Entonces, ¿a quién consideran los alumnos? A Oscar. ¿Consideran que es qué? Un excelente maestro. Entonces, ahí están las preguntas contestadas y está la fórmula. También algo que sale a relucir dentro de este tipo de oraciones es que el orden de los elementos puede variar un poco. Si nosotros cambiamos a los sintagmas nominales, en este caso los alumnos, o a Oscar, por un pronombre, en este caso Oscar lo cambiamos por un acusativo, nos quedaría, y a los alumnos por ellos, sería: ellos lo consideran un excelente maestro. Ellos pues son los alumnos, lo sería Oscar y sería el acusativo, en este caso a Oscar. Y un excelente maestro sería el complemento del objeto directo, que sería lo. Ellos lo consideran un excelente maestro. Pero si queremos decir toda la oración, pues sería: los alumnos consideran a Oscar un excelente maestro. Algo también que por ahí mencionan en el libro de Stechberg es que de manera implícita, dentro del patrón 9, se contestan a las preguntas cuando hacemos la oración un poquito más completa, poniendo más palabras, por así decirlo. En este caso, nosotros estamos diciendo de manera implícita que Oscar es un excelente maestro. Yo lo relaciono así como, es que como si tuviéramos dentro de un patrón 7 un patrón 3. Porque si se fijan o si recuerdan el patrón número 3, en el patrón número 3 tenemos el sujeto más el verbo ser o estar, o en este caso mejor dicho solamente el verbo ser, más un complemento del sujeto, que sería otro sustantivo o un sintagma nominal. Y dentro del patrón 9 podemos encontrar eso de manera implícita. ¿Por qué? Porque Oscar es un excelente maestro, sería un patrón 3. Y si decimos la oración: los alumnos consideran que Oscar es un excelente maestro, tendría el mismo sentido de la oración que si decimos: los alumnos consideran a Oscar un excelente maestro, solamente que en el patrón 9 estamos quitando esos elementos de más. La siguiente forma, que sería poniendo al final un adjetivo o un sintagma adjetival, en este caso el complemento del objeto, como les decía, puede ser un adjetivo, un sintagma adjetival, igual correspondería a las preguntas que se contestan: a quién o quién, qué es qué, o qué es qué, a quién o quién. Por ejemplo, yo considero inteligente a Sofía. Ahí está el sujeto del verbo, que soy yo. Considerar, pues es el verbo transitivo. Inteligente es un adjetivo. A Sofía es una frase preposicional que nos dice a quién consideramos inteligente, pues a Sofía. Y dentro de esta oración, de manera implícita, se está dando a entender que Sofía es inteligente. Sofía es inteligente sería una oración patrón 1. Entonces, de cierta forma, estamos metiendo una oración patrón 1 dentro de una oración patrón 9, donde el verbo transitivo nos permite expresar esa idea de manera implícita. ¿Ok? Igual, el orden de los elementos dentro de la oración se pueden cambiar, se pueden alterar. Pueden decir: yo la considero inteligente. Yo, pues es el sujeto del verbo. La es Sofía, solamente que aquí está como acusativo el pronombre. Inteligente, yo la considero inteligente. El inteligente sería el adjetivo. Entonces, aun y cuando hacemos el cambio de una oración al sustituirla con pronombres, sigue teniendo los elementos necesarios para considerar un patrón número 9. El tercero de las formas que presentan ahí en el libro sería que en el patrón 9 también el complemento del objeto directo puede ser un verbo no finito. En este caso, el complemento del objeto respondería a las preguntas nuevamente: a quién o quién, qué estaba qué o a qué, o qué estaba qué o a qué, a quién o quién. Aquí ya
puede estar un poquito más confuso porque para empezar tenemos que saber que es un verbo no finito. Entonces, si de entrada no saben que es un verbo no finito, pues ya vamos para abajo. Pero no se preocupen porque los verbos no finitos no son difíciles de identificar. Un verbo finito sería un verbo conjugado en presente, pasado. Por ejemplo, mi mamá comió, ella comió. No puedes decir nosotros comió, ellos comió. No, ellos comieron, nosotros comimos. Entonces, esas formas del verbo son finitas porque no se pueden utilizar para conjugarlas dentro de otros pronombres o otros pronombres para que tenga coherencia la oración, vaya. Tendrías que utilizar el mismo verbo pero conjugado de manera diferente. Esos son los finitos, o sea, no vas a poder utilizar ese verbo así tal cual con otro sustantivo o con otro pronombre, plural o singular. Un verbo no finito te permite utilizar la misma forma del verbo, pero utilizando un auxiliar. Volvemos nuevamente con el verbo cazar. El león estaba cazando su presa. La leona estaba cazando su presa. Los leones estaban cazando su presa. Cazando sigue manteniéndose en la misma forma tanto para singular como para plural, para primera, segunda, tercera persona. Entonces, esa es la diferencia entre un verbo finito y un verbo no finito. ¿Ok? Y en el ejemplo que puse aquí, bueno, las personas vieron al león cazando su presa. ¿A quién vieron? Al león. ¿Y qué estaba qué? Pues estaba cazando su presa. De manera implícita estamos diciendo que las personas vieron que el león estaba cazando su presa. Por lo tanto, aquí también podemos decir que estamos combinando un verbo del patrón 9 con una oración patrón 7, donde el auxiliar sería el verbo ser o estar. Y pues esa sería la explicación teniendo como último elemento un verbo no finito. Y pues algunos verbos que pueden encontrar en un patrón número 9, chéquenlos bien y se van a dar cuenta que esos verbos van a responder a qué. Siempre van a responder qué. Declarar qué, imaginar qué, pensar qué, suponer qué, creer qué, nombrar qué, juzgar qué, a quién, designar qué, a quién, seleccionar a quién, qué. Chéquense todas esas formas de verbos y se van a dar cuenta que van a responder a esas dos preguntas. ¿Okay? Por ejemplo, los jueces declararon al asesino culpable. ¿Declararon a quién? Al asesino. ¿Lo declararon qué? Culpable. ¿Ok? Yo te imaginaba más alto. Yo te es el objeto directo, el acusativo, imaginaba el verbo transitivo, más alto, un sintagma adjetival. Por ejemplo, llamar de poner nombre. María y José llamaron a su hijo Jesús. Jesús y su hijo son la misma persona. ¿Okay? Jesús o su hijo se complementan como si fueran un patrón 3 dentro de un patrón 9. Y así pueden hacer diferentes combinaciones con todos estos verbos. Otros ejemplos pueden ser: los alumnos nombraron a Paola representante del grupo. Otro ejemplo: los jueces declararon al Canelo ganador de la pelea. Otro ejemplo: los golpes de la vida hicieron a mi madre una mujer fuerte. ¿Ok? Y así pues pueden inventarse diferentes tipos de oraciones utilizando estos verbos. ¿Sí? Pueden ser unas combinaciones así medio raras, pero al final de cuentas pues tienen sentido. En StageVerb viene más completa la información con respecto del patrón 9. De hecho, viene algo relacionado con convertir los patrones de oraciones patrón 9 a oraciones pasivas, pasarlas de activas a pasivas. Por ejemplo, en el ejemplo que voy a poner ahorita, que es el de los alumnos consideran a Oscar un excelente maestro, podemos cambiarla a pasiva y decir: Oscar es considerado un excelente maestro por los alumnos. Y sigue teniendo sentido la oración, ¿ok? Entonces, dentro del libro de StageVerb viene un poquito más explicado. De hecho, vienen 8 diferentes formas posibles de elementos que podemos encontrar al final de la oración. Entonces, si me pongo a explicar esas 8 diferentes formas,
pues el video no sé cuánto duraría, yo creo que duraría más de 1 hora, porque sí es mucha información. Pero con que tengan esta base del patrón y sus 3 formas en español, pues ya con eso creo que es suficiente para que puedan desarrollar la habilidad para poder analizar los demás tipos de elementos al final de la oración en inglés. Que de hecho en inglés siento que está más fácil que en español este patrón en específico. O a lo mejor porque hay más ejemplos. Al igual y en el libro de Gartz y en el libro de Stechberg, en Gartz yo no encontré ningún ejemplo desglosado o analizado en la forma de los cortes. En Stechberg solamente encontré un ejemplo. Entonces, pues ahí se las dejo de tarea. Y sí he analizado varias oraciones de patrón 9 por mi propia cuenta. Pero pues esta es la que les voy a presentar. Déjenme les pongo por aquí la oración para que ya la vayan viendo. La oración que puse, bueno, recuerden, le voy a poner aquí arriba la fórmula. Es esa, sustantivo, sintagma nominal, que es el sujeto del verbo, el verbo transitivo después, más a, más sustantivo, sintagma nominal, que formarían una frase preposicional, que funcionaría como objeto directo y proposición es nominal. Y al final pueden ser 3 opciones: sustantivo, sintagma nominal, puede ser adjetivo o sintagma adjetival, o puede ser un verbo no finito. Y cualquiera de esos se supone que funciona como complemento del objeto. Yo lo que voy a hacer es solamente analizar un ejemplo con una oración donde el último elemento sea un sustantivo o un sintagma nominal. ¿La oración cuál es? Los alumnos consideran a Oscar un excelente maestro. ¿Qué es lo que hacemos primero? Bueno, pues ya vimos que tiene el primer elemento, los alumnos, pues ahí está, un sintagma nominal, sujeto del verbo. Consideran, pues el verbo transitivo. A, Oscar, una frase preposicional que nos va a funcionar como objeto directo. Un excelente maestro, pues sigue siendo, eso es un sintagma nominal. ¿Y qué está haciendo eso? Pues nos está dando información adicional del objeto directo que es Oscar. Por lo tanto es un complemento del objeto. Ponemos la línea de la oración, identificamos los datos de la oración, que es una oración simple, patrón 9, y empezamos a hacer los cortes. ¿Cuál es el primer corte? Bueno, si tenemos un modificador de oración, lo cortamos con el corte 1. No tenemos modificador de oración, ¿cuál sigue? El corte número 2. ¿Cuál es el corte número 2? El que separa el sintagma nominal del sintagma verbal. Ahí está el corte número 2 y le ponemos el número. Corte número 2. ¿Qué sigue? Ponemos otra línea sobre los sintagmas para ponerle los datos de identificación de forma, posición y función de esos sintagmas. Del lado izquierdo tenemos un sintagma nominal que sería por posición nominal y sería el sujeto del verbo por función. Del lado derecho tenemos un sintagma verbal que sería por posición verbal y en la función pues sería el predicado. Por costumbre yo empiezo del lado izquierdo a analizar primero el sintagma nominal, que es el sujeto del verbo. Pues nada más tiene 2 palabras, los y alumnos. Y acuérdense, si tenemos elementos postnominales estaríamos cortándolos de derecha a izquierda dentro del sintagma nominal. No tenemos, entonces pensamos de izquierda a derecha dentro del sintagma nominal. ¿Y cuál es la única palabra que está? Pues está los. Entonces ponemos una línea en los, identificamos ese tipo de corte que se corta con número 7, los elementos prenominales. Y pues si se fijan ya tenemos a nivel palabra los y alumnos, entonces ya podemos poner forma, posición y función de esas 2 palabras. Vamos a identificar primero los, es una palabra no identificada, pertenece a la clase estructural, es un artículo definido, es un determinante, modificador del sustantivo nuclear. Después tenemos alumnos, alumnos es un sustantivo, es nominal en este caso, y es el sustantivo nuclear de este sintagma nominal. Ya nada más por ahí le agregamos la flechita de que los está modificando al sustantivo nuclear que es alumnos. Del lado derecho tenemos el sintagma verbal. ¿Qué se hace dentro de un sintagma verbal? Pues primero se cortan los elementos preverbales de izquierda a derecha. ¿Tenemos elementos preverbales? No. ¿Cuáles son los elementos preverbales? Puede ser los pronombres dativos o acusativos. Puede ser en este caso también un verbo auxiliar. ¿No tenemos ninguno? Pues no cortamos nada de izquierda a derecha dentro del sintagma verbal. Cortamos de derecha a izquierda los elementos postverbales. Entonces, si nos vamos hasta la derecha y empezamos a cortar, ¿qué es lo primero que vamos a cortar? Consideran a Oscar un excelente maestro. Un excelente maestro sería la primera cosa que vamos a cortar de derecha a izquierda. Y esa línea se va a identificar con un número 9. Muy bien. ¿Qué nos queda del lado izquierdo? Del lado izquierdo nos queda
consideran a Oscar. Y del lado derecho nos queda un excelente maestro. Ponemos por ahí la línea para poner los datos de identificación de esos elementos que nos están quedando. Del lado izquierdo nos quedó consideran a Oscar. Consideran a Oscar sigue siendo un sintagma verbal. Es verbal nuevamente. Y es el elemento nuclear extendido. Es lo que nos está restando de lo que estamos cortando. ¿Ok? Entonces por eso es un elemento nuclear extendido. Del lado derecho queda un excelente maestro. ¿Un excelente maestro qué es? Pues es un sintagma nominal. Ponemos sintagma nominal. ¿Y cuál es la función que tiene este sintagma nominal dentro de esta oración o este sintagma verbal? Pues que es el complemento del objeto directo. ¿Ok? Ahorita va a salir por ahí el objeto directo. ¿Qué sigue? Podemos seguir cortando dentro del sintagma verbal los elementos postverbales. Dentro del sintagma verbal, que es el elemento nuclear extendido, consideran a Oscar, ¿qué cortaríamos? Consideran a Oscar. A Oscar es una frase preposicional. Entonces vamos a cortar a Oscar. ¿Ok? Y eso se cortaría igual con un número 9. ¿Por qué? Porque es un elemento postverbal. Si se fijan ahí, vamos a tener la frase preposicional, que es a Oscar, ¿sí? Y le podemos poner los datos de identificación de una vez. Frase preposicional, la posición pues es un nominal y sería el objeto directo. ¿Consideran a quién? A Oscar. Es el objeto directo. Responde a la pregunta del verbo a quién. Y ya tenemos, si checan ustedes la fórmula de arriba, con lo que llevamos ahorita analizado, ahí está el sujeto del verbo, ahí está el verbo transitivo, ahí está la frase preposicional objeto directo y ahí está el complemento del objeto. Si ya llegamos hasta aquí, prácticamente ya tenemos todas las demás cosas que nos faltan. Tenemos ya libre el verbo, ponemos los datos, que es un verbo transitivo, verbal, es el verbo nuclear del sintagma verbal dentro de la oración. Y pues los datos, después de eso, ¿qué seguiría? Seguiría analizar la frase preposicional. La frase preposicional tiene solamente dos palabras, tiene a y Oscar. A, Oscar. A es la preposición, entonces cortamos la preposición. La preposición se corta, ponemos por ahí la línea y se pone el número 5. Ya nada más ponemos los datos de identificación de A. A es una palabra no identificada, es una preposición y es un relacionante. Y Oscar, pues Oscar es un sustantivo, es nominal, y dentro de esta frase preposicional es el objeto de la preposición. ¿Ok? Del otro lado ya nada más nos queda analizar el sintagma nominal, lo más sencillo del mundo. Solamente puede haber dos tipos de corte, 6 o 7. Bueno, en esta oración simple. ¿Tenemos elementos post-nominales? No, esos se cortan de derecha a izquierda, no hay. Bueno, empezamos entonces de izquierda a derecha con los elementos prenominales, que en este caso sería un excelente maestro. ¿El sustantivo nuclear cuál es? Maestro. Bueno, entonces empezamos de izquierda a derecha. Lo cortamos y ya tenemos los datos de identificación de por ahí le ponemos también el número 7 que corresponde a los cortes de elementos prenominales y pues ponemos que es una palabra no identificada, es un determinante, artículo indefinido y que está modificando al elemento nuclear extendido que va a resultar de este corte, ¿sí? Del otro lado nos queda excelente maestro, ¿sí? Excelente maestro pues sigue siendo un sintagma nominal, ¿sí? Sigue siendo nominal, pero ya no es el complemento del objeto, sino más bien es el elemento nuclear extendido de este complemento del objeto, o de este sintagma nominal, mejor dicho. Y pues ponemos por ahí también la flechita de que está modificando al elemento nuclear extendido que salió de ese sintagma. ¿Qué queda? Excelente maestro, excelente, pues lo cortamos porque es un elemento prenominal de izquierda a derecha, se pone con número 7 y ponemos los datos de identificación de excelente. Excelente pues es un adjetivo, es adjetival. ¿Y qué está haciendo aquí este adjetivo? Pues está modificando directamente al sustantivo nuclear o al elemento nuclear, que en este caso es maestro. Maestro es el sustantivo, es un sintagma nominal y es el sustantivo nuclear o elemento nuclear de ese sintagma nominal. Y ya queda analizada toda la oración. Simple, patrón 9. ¿Ok? Por ahí nada más faltaba poner la flechita de que excelente modifica directamente a maestro. Y ahí quedó la oración. La verdad es que sí tiene su chiste analizar la oración patrón 9. Pero pues mientras tengan
las bases de los demás patrones. Si ya entendieron bien cómo se hace el análisis de un sintagma nominal, cómo se hace el análisis de un sintagma verbal, cómo se corta una frase preposicional, en este caso, o sea, que son las cosas que utilizamos y los números que utilicé yo aquí en este ejemplo, pues se les haría más fácil. Entonces, por eso yo les recomiendo, si no han visto los demás videos, donde se explica un poquito más a detalle cada una de estas cosas, cuando van saliendo los patrones que son más sencillos de explicar o de ver, pues pueden ver los demás videos. Y si no, pueden hacer un ejemplo, o si tienen un ejemplo, utilicen verbos de los que les mencioné anteriormente y tengan más o menos esta estructura y van a ver qué les va a salir. Nada más, pues obviamente sustituyen sus palabras o las características de las palabras por el ejemplo que ustedes tengan y ya tendrían el análisis de un patrón 9. Entonces, eso sería prácticamente todo. Espero que la explicación de este patrón les haya servido, que no sea tan confuso. Recuerden suscribirse, por ahí les sale el botoncito en la esquina del lado derecho para que les lleguen las notificaciones cuando suba más videos. También pues compartan el video con las personas a las que les pueda servir. Denle like, si le dan like al video, YouTube recomienda este video a otras personas, entonces para que otras personas se vean beneficiadas de estas explicaciones o de estos videos, pues por ahí denle like o dejen un comentario. Recibí algunos comentarios directamente en mi Facebook donde me daban las gracias por haber hecho los videos, porque me dijeron que les había ayudado a algunos compañeros y compañeras a pasar la materia. Entonces nada más decirles que me da mucho gusto que les hayan servido los videos y pues igual eso me motiva a mí a seguir haciendo más videos dentro del canal para que pues igual les pueda seguir ayudando. En mis ratos libres pues los estaré haciendo y por ahí los voy subiendo para que estén al pendiente. No me queda nada más que desearles que tengan un excelente inicio de semana, fin de semana, excelente día, depende de cuando estén viendo este video, y que se la pasen muy bien. Hasta luego.